Bueno, hola a todas y a todos. Aquí nos reencontramos con la segunda clase de fármaco. Vamos a intentar ir respondiendo, trabajando por partes el Power que les puse de farmacología, que tiene infinidad de diapos. Entonces vamos a ir trabajando un poco por partes. Eh, para poder terminar un poco el tema con el que finalicé la clase anterior. Bueno, primero allí creo que finalizamos con los 6 correctos que debemos seguir para la administración de fármacos, pero cuando administramos por vía parenteral hay también otros correctos que debemos tener en cuenta, ¿no? Que son, por eso yo les decía que podemos hablar muchas veces de 10 correctos que debemos seguir en la administración del fármaco. Si nosotros vamos a administrar por vía parenteral, por ejemplo, por una vía intravenosa, tenemos que realizar la dilución correcta del fármaco, tenemos que saber si ese fármaco se puede administrar en bolo, o sea, directamente a través del catéter en el paciente, o si se va a realizar por una administración en paralelo, porque el fármaco requiere ir diluido o en 100 mililitros o en 200 mililitros, sea de solución fisiológica o de dextrosa al 5%. Tenemos que saber, porque hay fármacos que no se pueden diluir en dextrosa, porque si no precipita. Tenemos que controlar la velocidad de infusión. Ya cuando empecemos a avanzar en cada uno de los fármacos, van a haber algunos antibióticos que requieren una dilución, por ejemplo, en 200 mililitros, y según la concentración del fármaco, no puede ser administrado en menos de una hora. Hay otros que los podemos administrar en 30 minutos o 45 minutos. Esto es parte de los correctos que también debemos seguir en la administración de fármacos. Bueno, y ahora nos vamos a adentrar en otro tema con el cual quiero avanzar la clase de hoy, que es la farmacocinética y la farmacodinamia. Hoy vamos a trabajar la farmacocinética, que es el proceso un poco más largo, y luego vamos a entrar en la próxima clase a la farmacodinamia y a todo esto de qué son los efectos farmacológicos, qué es el efecto terapéutico, los efectos adversos, qué es el sinergismo, eh, cuáles son las contraindicaciones, cuáles son las precauciones, o sea, todos conceptos que debemos manejar desde enfermería para poder realizar una administración segura de los fármacos, ¿sí? Bueno, y hoy vamos a entrar a este tema de la farmacocinética. Ustedes habrán visto allí en el Power que eh, les planteé que es el conjunto de procesos que determinan, ¿sí?, qué cantidad de la droga que administramos va a llegar al sitio de acción. Ese sitio de acción tiene un nombre, se llama biofase, ¿sí? Se escribe biofase, que es el lugar donde el fármaco tiene que llegar para hacer su acción. Este conjunto de procesos, todos los procesos farmacocinéticos, requieren el paso de las moléculas del fármaco, de la droga que administramos, a través de membranas biológicas de las células. Esto ustedes ya han trabajado mucho célula en anatomofisiología. Entonces tiene que pasar a través de estas membranas fisiológicas de las células, que están formadas, vamos a recordar, por una doble capa de moléculas lipídicas. Entonces, podemos decir, cuando hacemos esta definición de farmacocinética, podemos decir que es la forma en que el organismo afecta al fármaco. Porque luego, cuando veamos farmacodinamia, vamos a ver cómo el fármaco afecta al organismo. Pero esto es qué hace el organismo. La farmacocinética es la forma en que el organismo afecta al fármaco. ¿Qué hace el organismo de cada persona con ese fármaco que administramos?
Y dentro de la farmacocinética vamos a ver que hay 4 procesos centrales que son la absorción, la distribución, la metabolización y la excreción del fármaco. Por supuesto que para que un fármaco produzca sus efectos farmacológicos, tiene que alcanzar un determinado rango de concentración en esa biofase, en ese sitio de acción, o sea, donde queremos que el fármaco actúe. Bueno, dicho esto, ahora vamos a empezar con el primer proceso de la farmacocinética, que es la absorción. La absorción es, o sea, la entrada del fármaco, la entrada del fármaco al organismo, es una molécula de la droga que ha sido absorbida cuando pasó desde el compartimento exterior, o sea, el lugar donde yo lo administré, por ejemplo, sea el tubo digestivo o sea a través de una vía parenteral, hacia la circulación sistémica, o sea, hasta su llegada al plasma. Hay fármacos que cumplen lo que se llama un efecto de primer paso. Cuando ahora veamos el tercer proceso, que es el de la metabolización, vamos a ver cómo los fármacos, luego que se distribuyeron, se van a metabolizar en el hígado centralmente para poder ser excretados centralmente a través del riñón, que es el órgano excretor por excelencia. Pero hay algunos fármacos que cumplen un efecto, se llama de primer paso, que es la metabolización que experimenta un fármaco que es absorbido completamente en el tracto gastrointestinal. Entonces va a pasar por la vena gástrica, derecha e izquierda, a la vena porta, y desde la vena porta va a llegar al hígado y ahí se va a metabolizar antes de poder llegar a la circulación. O sea que esto se llama efecto de primer paso. Hay una primera metabolización para que luego pueda llegar a la circulación, a la vía sistémica. Esta absorción la cumplen casi todas las vías de administración de los fármacos, salvo una que no cumple este proceso de la absorción, que es la vía intravenosa, ¿no? Allí cuando administramos el fármaco, directamente el fármaco va a la circulación, o sea, no tiene que pasar por ninguna otra membrana biológica, va directamente a la circulación. Y el otro también, que prácticamente también se dice que no cumple un proceso de absorción, es la vía inhalatoria, ¿sí? Yo cuando inhalo, por ejemplo, con un PAF, ¿sí?, con un broncodilatador, automáticamente pasa a través de los capilares pulmonares directamente al sitio de acción, ¿sí? No tiene que atravesar otras membranas. Por eso se dice que la vía inhalatoria también es una vía que prácticamente no cumple este proceso de la absorción. Por supuesto, los fármacos se administran por diferentes vías y cada una de ellas va a influir en forma diferente en la absorción del fármaco y va a depender de la estructura física de los tejidos. La vía oral se dice que es una vía de absorción inmediata o indirecta, ¿sí? La absorción se va a producir en el estómago y en la porción proximal del intestino delgado. Cuando se administran con alimentos, su absorción va a ser más lenta porque su exposición a la mucosa es menor. Hay algunos fármacos que tienen indicación justamente para que la absorción sea más lenta, de administrarlos junto con alimentos, y otros que es administrarlos alejado de los alimentos. Por supuesto, la vía oral es la vía más fisiológica para administrar medicamentos. El estómago, donde van estos fármacos que administramos por vía oral, tiene un pH muy ácido. En general el pH del estómago está entre 1 y 3, mientras que el intestino delgado tiene un pH un poco más alcalino.
en el duodeno y en la luz intestinal el pH suele estar entre 3.8 y 6.6. No es necesario que recuerden estos valores del pH, ¿sí? Pero sí saber que trabajamos en la vía de administración oral, estamos yendo hacia una zona como el estómago con un pH muy ácido, ¿sí? Bueno, luego tenemos esto es en relación a la vía oral, que por eso decimos que es una vía mediata o indirecta. Luego, tengo 3000 papeles acá de tantas clases que se me cae todo. Bueno, luego tenemos la vía sublingual, que también está definida como una vía mediata o indirecta, pero cuando administramos una medicación por vía sublingual, esta es una zona que tiene una gran vascularización superficial, lo que permite una rápida absorción, ¿sí? O sea, pasa de la mucosa sublingual a la circulación rápidamente a través de la vena cava y de la aurícula derecha. Por ejemplo, así administramos la nitroglicerina o la nifedipina, que son vasodilatadores coronarios. Y luego tenemos la vía intravenosa, que es una vía directa, ¿sí? Es una vía rápida, que es la vía en la que no hay absorción en realidad, porque el fármaco se deposita directamente en la sangre. Luego vamos a tener otra vía, que es la vía intramuscular, que también es una vía de absorción rápida, mucho menos rápida por supuesto que la vía intravenosa, porque la única barrera que para llegar a la sangre es la pared del capilar, ¿sí? Cuando administramos algún fármaco por vía intramuscular, si lo hacemos con un vehículo oleoso, ¿sí? La absorción se retarda de esta droga, que son aquellas vías que utilizamos el glúteo, el vasto externo, el deltoides, y que también tiene un límite, ¿sí? Es una vía que no podemos administrar ningún medicamento más de 5 mililitros por vía intramuscular. Luego tenemos la vía subcutánea, que su absorción es mucho más lenta, dado que más lenta que la intramuscular, dado que la vascularización de los músculos es mucho más rica que la de los tejidos subcutáneos. Aquí también podemos dar en deltoides, en el antebrazo, en el muslo, en el abdomen. Por ejemplo, por esta vía administramos la insulina, administramos la heparina, ¿sí? Y en general podemos decir que es una vía que no resiste aplicar más de 2 mililitros de un fármaco. Luego tenemos la vía inhalatoria, que ya dijimos que es una vía de absorción rápida, que prácticamente tampoco realiza este proceso de la absorción porque tiene acción directa en el lugar, si es absorbida rápidamente a través de la red capilar pulmonar. Y luego tenemos la vía tópica, ¿sí? Aquella que trabajamos directamente sobre la piel. Esa vía tópica es lenta, ¿sí? Pero si la piel está erosionada, se absorbe con más facilidad. O si hablamos de una piel muy fina, la piel hidratada es mucho más permeable que la piel seca, o depende del ciclo vital, ¿no? Por ejemplo, a los recién nacidos no les administramos nada por vía tópica. ¿Por qué? Porque su piel es tan fina que la absorción es muy rápida por la vía tópica. Y luego tenemos que tener en cuenta para la absorción algunos ritmos biológicos, ¿sí? Que nos van a marcar cuándo administrar un fármaco. Por ejemplo, hay algunas funciones biológicas que van a condicionar la administración del fármaco. Tomemos algún ejemplo. Por ejemplo, los hipolipemiantes. El hipolipemiante, que todos conocemos, la atorvastatina, rosuvastatina, todas las estatinas, en general se dan por la noche. Pero esto tiene una explicación, tiene que ver con funciones biológicas. ¿Por qué? Porque durante la noche es cuando se da la mayor síntesis de colesterol endógeno.
Entonces, lo apropiado para que pueda ejercer su mecanismo de acción esa estatina es administrarla por la noche. Lo mismo ocurre con la ranitidina, ¿sí? Que es un antisecretor. ¿Por qué también se da durante la cena, durante la noche? ¿Por qué? Porque durante la madrugada es cuando se da la secreción máxima de ácido, y el pH del estómago disminuye muchísimo. Entonces, ¿qué hace? Se administra como un antisecretor justamente para que haga el efecto cuando se está produciendo la mayor secreción de ácido en el estómago. O por ejemplo los corticoides, que es conveniente administrarlos con el desayuno, ¿sí? Por la mañana, porque durante la mañana es cuando se da la mayor secreción fisiológica del cortisol. Y después hay algunas cuestiones que tienen que ver con ritmos biológicos que no están ligados a una función directamente de síntesis, secreción, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando administro un diurético, ¿por qué es lo mejor administrarlo durante la mañana? ¿Para qué? Para que no interfiera con el descanso de las personas que estamos cuidando. Si yo administro el diurético por la noche, la persona no va a poder tener un descanso adecuado, ya que va a tener una micción frecuente durante toda la noche y no va a poder descansar. Por eso se tiende a administrar los diuréticos durante la mañana para favorecer el descanso. Bueno, y ahora sí vamos a ir al segundo proceso de esta farmacocinética, que es el proceso de la distribución. ¿Qué es la distribución? Es un recorrido, ¿sí? Es el recorrido que va a realizar el fármaco desde su lugar de absorción hacia la circulación sistémica y desde allí a los tejidos, incluyendo su lugar de acción, O sea, se empieza todo el proceso de la absorción, llega a la circulación y de ahí a los tejidos donde debe, a esto que llamamos, llega al lugar de acción, a la biofaz. Y para ello va a atravesar, por supuesto, varias membranas biológicas. La velocidad y el grado de distribución de esa droga va a depender de propiedades físicas y químicas de los fármacos y también de la fisiología de la persona que ha tomado el fármaco, ¿no? A quien le administramos el fármaco. Luego vamos a encontrar el metabolismo, ¿sí? Ya vimos al comenzar que hay algunos medicamentos que realizan un metabolismo, una absorción de primer paso. Este primer metabolismo que se da a través de la vena porta, llega al hígado y realiza un primer metabolismo antes de llegar a la circulación. Pero ya cuando hablamos aquí del metabolismo es después que el fármaco alcanzó su lugar de acción, o sea, su biofaz, se metaboliza, principalmente en donde el órgano por excelencia de la metabolización es el hígado. ¿Para qué? Para allí transformarse en una forma inactiva, en un metabolito que se pueda excretar con mayor facilidad. Por supuesto, las reacciones metabólicas se producen en todos los tejidos del organismo, ¿sí? Pero centralmente quien interviene en la metabolización de los fármacos es el hígado. Y el hígado tiene una estructura especializada. Acá vamos a recordar un poco de fisiología del hígado. El hígado tiene una estructura, decíamos, especializada, donde oxida y transforma numerosas sustancias tóxicas antes de la distribución en los tejidos. ¿Qué es oxidar? ¿Sí? Oxidar sustancias. Bueno, esta propiedad que tiene de oxidación, ¿qué quiere decir? Que en la utilización del oxígeno divide las dos moléculas de oxígeno. Entonces, un átomo de oxígeno se une al fármaco y el otro átomo forma agua, se forma con el agua. Entonces, ahí se produce este proceso de oxidación. Si hay un deterioro en la función hepática, toda la eliminación se va a hacer más lenta del fármaco,
¿Por qué? Porque la metabolización va a ser mucho más lenta. Por eso si ustedes toman un prospecto de cualquier fármaco, muchas veces tiene esto de las precauciones, que ya vamos a ver más adelante, que dice, y en algunos es contraindicación absoluta de administrarlo, porque si no lo puede metabolizar un hígado dañado, se produce un efecto tóxico del medicamento, y entonces dice, bueno, administrar menor cantidad en personas que, por ejemplo, tienen algún tipo de daño hepático, o medicamentos que directamente no se pueden administrar cuando hay daño hepático. Entonces, ¿por qué? Porque esto va a hacer que la eliminación sea más lenta, con lo cual provoca una acumulación de ese medicamento y aumenta el riesgo de poder experimentar una toxicidad farmacológica. ¿Cuáles son factores que modifican el metabolismo? Bueno, hay una serie de factores. La edad, ¿sí? No es lo mismo el metabolismo en un recién nacido o en un feto, que es mucho menor su metabolismo, o en los ancianos, el sexo, porque hay diferente dotación hormonal, la nutrición, por ejemplo, las dietas que son pobres en calcio, en potasio, en proteínas, disminuyen el metabolismo y por lo tanto aumenta la sensibilidad a los fármacos. La gestación, por ejemplo, en la gestación que hay un aumento de la progesterona, inhibe el metabolismo de algunas enzimas. Factores genéticos sí que también intervienen y modifican el metabolismo de los fármacos. La vía de administración, por ejemplo, en la vía oral hay un mayor proceso de metabolización que en la vía parenteral, por esto de la circulación enterohepática. Factores patológicos, ¿sí? Por ejemplo, lo que ya nombrábamos antes como las enfermedades hepáticas, que van a requerir ajustes de dosis de los fármacos. Bueno, y por último nos queda la excreción como último proceso de la farmacocinética, la excreción o eliminación, ¿sí? Una vez que el fármaco ha sido metabolizado, se elimina del organismo centralmente a través de los riñones. No es el único órgano excretor, pero centralmente la mayoría se excretan a través de los riñones. También se puede excretar a través del hígado, a través del intestino, a través de los pulmones y de las glándulas exócrinas. Pero los riñones son los órganos más importantes para la excreción de fármacos. Entonces, si la función renal disminuye, ¿sí? Si hay alguna patología de tipo renal, existe riesgo también de toxicidad farmacológica, por lo que también puede ser necesario reducir la dosis de los fármacos. Bueno, esto era un poco para entrar en uno de estos temas que a veces es un poco más difícil comprender, que es cómo el organismo trabaja, afecta al fármaco, que es esto de la farmacocinética. Bueno, y ahora en la próxima clase, la próxima semana, vamos a estar trabajando farmacodinamia y algunos conceptos generales, para ya luego ver un poco de las vías de administración y empezar a adentrarnos a otros temas por fuera ya de ese Power, ¿sí? Que les he enviado. Bueno, ya saben, pueden consultarme todas las dudas a través del foro, no solo usar el foro para darme el presente, sino también para consultar las dudas que puedan surgir, o si hay algo que no haya quedado claro en esta clase, o algo que cuando empiezan a leer el material los confunde. Bueno, para eso está el foro, sí, para que podamos intervenir entre todos y poder responder las dudas. Bueno, les deseo un buen final del día y nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.